Un privilegio saludarles en la oportunidad de compartir con ustedes mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando a la segunda lección de este trimestre, donde estamos estudiando al profeta Isaías, un profeta apasionante, el profeta evangélico que va a ser en que en el Antiguo Testamento hable más acerca de Cristo Jesús. Hable más acerca del Mesías, del Salvador, que vendría a morir y a ocupar el lugar de cada pecador. Pero no solamente es que habla acerca del Mesías, sino que Isaías va a enfrentar varios temas para indicar los propósitos de Dios, cuáles son los deseos de Dios para con nosotros y qué espera Dios que nosotros hagamos para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Esta segunda lección lleva como título Crisis de Liderazgo. Y va a comenzar esta lección comentando o compartiendo dos anécdotas interesantes. Una primera anécdota de Confucio. Y para resumirla, Confucio habla de que lo último que se puede perder en una nación es la credibilidad en su liderazgo. Que aún con hambre, pero creyendo en el liderazgo, hay posibilidades de triunfo. Y también está allí la anécdota del soldado que se fue a enrolar por segunda vez. Y esto impresionó a la gente. ¿Qué pasó? Él dijo, quise enfrentar la vida civil, quise hacerme civil, pero allí nadie se hace cargo de nadie. Veremos esta semana los resultados del mal liderazgo en Judá y las consecuencias que este mal liderazgo trajo a la nación. Vamos a mirar esta semana cómo Dios se presenta en contraste a ese mal liderazgo para convencernos, para ilustrarnos, para enseñarnos, para recordarnos que Él sigue siendo el líder por excelencia nuestro y de toda la humanidad. Para esta oportunidad estaremos estudiando el capítulo número 6 del libro de Isaías. La primera sección, el rey está muerto, larga vida al rey. Vamos a encontrar que Isaías recibe su llamado en el año en que murió el rey Usías, según el verso número 1 del capítulo 6. En ese año consolida el Señor el llamado que hace Isaías, le restaura o le complementa el llamado para que siga siendo el profeta del momento. Y hay algunas analogías que podemos sacar con la muerte de Usías y la visión que Isaías va a tener acerca de Dios. Podemos decir varias cosas de estos dos acontecimientos. En primer lugar, Usías, un rey soberbio que quiere hacer las funciones sacerdotales y es reprendido por los sacerdotes, y cuando él reacciona mal a la reprensión, entonces Dios le castiga con la lepra, Dios le hace leproso, Dios manifiesta su desagrado al ponerlo o colocarlo leproso para el resto de su vida. En contraste, al impuro rey Usías, vamos a encontrar la pureza del Rey de los cielos, del Señor de señores, de nuestro amado Dios. La muerte de Usías produjo una crisis en el liderazgo allí en Judá. Ustedes recuerdan que estaban los asirios tomando fuerzas con deseos de conquistar todo el cercano Medio Oriente, y Jerusalén estaba en la mira de los mismos. Usías había sido un rey fuerte mientras anduvo en los caminos de Dios. El Señor le había permitido fortalecer el liderazgo, fortalecer al ejército. Así que estaban medianamente tranquilos ante la amenaza de los asirios. Pero muere Usías, una crisis en el liderazgo. Ahora Dios se le presenta a Isaías como el verdadero
líder de Israel, como el verdadero rey de Israel, como sentado en su trono. Al igual que Usías, estamos nosotros leprosos. Según Isaías, capítulo 1, dice que no hay nada sano en nosotros. Así que estas analogías las vamos a encontrar en esa muerte de Usías y el llamado de Isaías. En un momento de crisis, en un momento donde el liderazgo parecía tambalearse, el Señor se presenta como el verdadero líder. Aquí tenemos nosotros la primera lección que podemos sacar para nosotros. El líder de esta iglesia no es otro que Cristo Jesús. Y aunque pareciera que el liderazgo de la iglesia no pudiera tener el control total, pudiera desviarse en algún momento, alguien pudiera tener la tentación de sentirse frustrado al ver que el liderazgo no es lo que debiera ser, no olviden que el liderazgo de esta iglesia está en Cristo Jesús. Él sigue sentado en su trono. El Señor se le va a revelar a Isaías, como lo estoy diciendo, sentado en su trono. Del versículo 1 al versículo 4, esa imagen todopoderosa del Dios sentado en el trono y los ángeles alrededor cantando santo, 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 rodeado de una pureza, de una santidad que va a contrastar con la impureza del profeta. Ahora, miren qué interesante. Me llama la atención poderosamente la visión que Isaías tuvo de Dios. Lo vio sentado en el trono, lo vio reinando, lo vio siendo el verdadero líder de Israel. Saben, mis hermanos queridos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener esta visión del Señor. Que nos ayude a tener nuestra propia visión de Dios majestuosa. ¿Saben por qué? Porque esa visión cambiará definitivamente nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de enfrentar las situaciones, los problemas, y daremos testimonio de que seguimos a un Dios todopoderoso. Yo siempre he dicho que cuando un hermano yo le saludo y me contesta el primer día regular, al otro día ¿cómo estás? Más o menos, al otro día aquí, empiezo a temblar por la fe de ese hermano. Porque cuando estamos en el Señor, cuando nuestra visión de Dios es correcta, entonces no hay regulares, no hay más o menos, no hay aquí, hay victoria en el nombre del Señor. Esta visión hace que Isaías entienda quién es el verdadero líder. Porque Isaías también estaba en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Usías, el rey fuerte, ha muerto. Pero Dios está sentado en el trono, en medio de este mundo de calamidad, en medio de este mundo dañado. Dios está sentado en su trono. Dios es un Dios santo y exige santidad a su pueblo. Una santidad que Él dará solo si se arrepiente, si se aparta de sus malos caminos y se somete a Él con fe y obediencia. Esto está ocurriendo en la vida de Isaías. Realmente este no es el primer llamado a Isaías. Ya el Señor le ha llamado a ser profeta. Ahora está animándolo, está conduciéndolo a una experiencia de arrepentimiento y de entrega completa para el servicio al que el Señor le va a mandar y a utilizar. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a arrepentirnos para que Él transforme nuestra vida y nuestro corazón. Por eso, a partir del verso 5 y hasta el verso 7, vamos a encontrar la nueva personalidad de Isaías. Ustedes recuerdan, cuando Isaías ve la majestuosidad de Dios, la pureza de Dios, mira el santuario y ve al Señor sentado allí en el trono celestial, el santuario en el cielo. Entonces él exclama: ¡ay de mí! Porque soy muerto, porque siendo hombres de labios impuros y viviendo en medio de una sociedad que tiene labios impuros, mis ojos han visto al Dios del universo. ¿Y qué milagro ocurre?
Cuando Isaías reconoce su pecado, cuando Isaías reconoce su debilidad, cuando Isaías reconoce dónde ha estado fallando, la Biblia dice que vino un ángel, tomó del altar celestial, del altar del cielo, carbón encendido, y vino y tocó los labios del profeta. Y no solamente los toca, sino que le dice: tu pecado es perdonado. ¿Sabes algo? Dios quiere tocar allí donde tú lo necesitas. Dios quiere tocar allí donde yo lo necesito. Yo no sé si son los labios, si son los ojos, si son las manos, si es la mente, los pensamientos. Dios quiere tocar con su carbón encendido para cambiarnos. Pero el cambio del Señor, el cambio que Dios quiere hacer en nosotros, no es simplemente para que tú y yo entonces antes éramos pecadores y ahora no seamos. No, lo que el Señor está buscando es que en respuesta a ese cambio, en respuesta a ese milagro maravilloso que el Señor nos ha hecho, nosotros respondamos a la comisión real. Isaías capítulo 6, verso 8. Dice que el Señor preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a llevar este mensaje? Y entonces el hombre que ha sido tocado por el carbón celestial, que ha sido perdonado, responde, dice la palabra de Dios: heme aquí, envíame a mí. Así que el resultado de una vida transformada, de una vida perdonada, es una vida misionera. Si tú y yo no estamos participando de la misión, si tú y yo no estamos participando del gozo de transmitir la verdad de Dios, entonces no hemos sido tocados realmente por el carbón celestial. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, hay algo interesante, porque Dios va a consolidar el llamado de Isaías en el santuario celestial. Es el santuario que sirve como para alentar, como centro para alentar al profeta, cuya misión definitivamente no iba a ser fácil. Nosotros vamos a darnos cuenta que es en el santuario de Dios donde nosotros encontramos respuestas a nuestras interrogantes, respuestas a nuestras dudas y fortaleza a nuestra fe. ¿Recuerdan el Salmo 73? Un salmo escrito por Asaf. Y Asaf comienza diciendo: mis pies por poco se resbalan, porque me di cuenta que después de todo, como que aquellos que no eran fieles prosperaban más que los fieles. Ellos estaban en mejor posición, parecía que eran más robustos, más sanos, ni enfermaban, ni coquito le pecaba. Y dice: hasta que entré al santuario de Dios. Estás hoy luchando, tienes hoy dudas, la crisis está arropando tu vida, sientes que no puedes, sientes dudas del carácter de Dios. El santuario es la respuesta. En el santuario Dios fortalecerá nuestra fe, Dios fortalecerá nuestro llamado, Dios fortalecerá el gozo de servirle. Ahora, cuando Isaías dice: heme aquí, envíame a mí, el Señor lo envía con una terrible apelación. Los versos 9 y 10, al leerlo sin mucha profundidad, pudiéramos nosotros encontrar contradicciones. Pareciera que Dios desea que el pecador no entienda y el pecador se endurezca y el pecador se pierda. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que su mensaje tendrá una de dos respuestas. O será para salvación al aceptarlo, o será para perdición. Porque a medida que vamos rechazando los llamados de Dios,
a medida que vamos rechazando las reprensiones de Dios, a medida que vamos rechazando lo que Dios está diciéndonos para salvarnos, el corazón se va colocando más duro. Por eso la Biblia expresa acerca de Faraón: yo endureceré el corazón de Faraón. Y alguien pudiera entenderlo diciendo: oye, Dios si es malo, el mismo Dios endurece el corazón de Faraón para luego castigarle. No, es que lo que Dios iba a hacer, iba a endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué razón? Porque no iba a responder en forma positiva, porque no iba a responder en forma correcta. Y a medida que rechazaba cada plaga, el corazón iba colocándose más duro hasta que fue inaccesible para la gracia de Dios. Nosotros también tenemos que predicar este mensaje. Y el mensaje que predicamos entonces tornará a las personas en una de dos direcciones: o vendrán al Señor en arrepentimiento, o se alejarán endureciendo sus corazones. Nuestra oración debe ser: Señor, ayúdanos para alcanzar al mayor número con esta verdad preciosa, pero por favor no permitas que seamos nosotros los que nuestro corazón se vaya endureciendo por causa de la desobediencia, por causa de no hacer caso al llamado de Dios. Hermanos queridos, hay una crisis de liderazgo increíble. Hay una crisis de liderazgo que no se puede ocultar a nivel político, a nivel económico, a nivel social y tristemente a nivel eclesiástico. Pero si vamos al santuario, si le permitimos al Señor que nos muestre realmente quién está al control, nos muestre una visión correcta de su carácter, tú y yo podemos ser los hombres y mujeres que el Señor utilice para predicar el Evangelio y terminar su obra en este tiempo e irnos al reino de los cielos. Mi oración es para que tu liderazgo y mi liderazgo en el nombre del Señor lleve la aprobación divina. Dios te bendiga.